¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Es martes, es 25 de enero. Bienvenidos a Espacio Abierto. Ya saben que están viendo Castilla y León Televisión. Esta misma tarde el Congreso de los Diputados abordaba las recomendaciones realizadas por el Pacto de Toledo en torno precisamente a ese debate que tiene fecha de caducidad. Será el próximo viernes en Consejo de Ministros en torno a la negociación sobre las jubilaciones. Y precisamente la semana pasada, hace tan solo unos días, en esta negociación se coló o no se coló, no lo sabemos, o parece ser que sí, en un momento, la central nuclear de Santa María de Garoña y todo el debate en torno al sistema energético español. Y de eso vamos a hablar precisamente esta noche, de Garoña, y saber si de nuevo se ha vuelto a poner sobre la mesa o no, con 4 personas que consideramos tendrán mucho que decir a lo largo de esta noche. Nos acompaña por un lado Javier Martínez, que es el delegado sindical de UGT precisamente en esta central, aparte de miembro de la ejecutiva regional de UGT. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Por haber venido desde lejos. Desde Miranda de Ebro. Desde Miranda de Ebro. Pues bien, desde Miranda de Ebro también ha venido esta noche nuestro siguiente invitado, es Borja Suárez, y es el portavoz del Partido Popular en este ayuntamiento. Borja, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. En el otro lado de la mesa, alguien que hace ya algunos meses estuvo aquí de alguna manera defendiendo el cierre de la central, o justificándolo, explicando el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, es José María Jiménez, y es el secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Burgos. José María, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Explicando el cierre. Siempre que vengo aquí es para hablar de Garoña. Exactamente, eso está bien. Te tenemos que invitar para más cosas relacionadas con la provincia de Burgos. A vuestra disposición. Y también esta noche está con nosotros un burgalés, porque él es de Burgos, aunque reside en Valladolid desde hace muchos años. Es Javier Gutiérrez, es un habitual de las tertulias de Castilla y León Televisión, es profesor de la Universidad de Valladolid y también miembro de Ecologistas en Acción, y precisamente, digamos, hoy en representación de esta organización nos acompaña esta noche. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, pues hechas las presentaciones, como de costumbre, lo que vamos a hacer es, a través de nuestro informe, en aproximadamente 2 minutos, acercarnos a todo este debate que de alguna manera ha quitado esa enorme losa de hormigón que pesaba sobre Garoña, por lo menos durante algunas horas, por lo menos durante algunos días, en una jornada, la verdad, un tanto convulsa, la que tuvo lugar el jueves de la semana pasada y que de alguna manera ha vuelto a despertar el debate en torno a Garoña. Vamos con nuestro informe. A 2 años de su cierre y cuando nadie lo esperaba, la central burgalesa de Santa María de Garoña vuelve a la primera línea de la contienda política, no solo en el disparadero porque de Rondón se ha colado en el debate del momento, sino porque también a la Audiencia Nacional han llegado los informes periciales que han dejado en evidencia algún que otro nombramiento. Después de una auténtica ceremonia de la confusión y baile de declaraciones, el Gobierno reconoce que la política nuclear sí se había colado en las mesas de negociación del diálogo social, paralelas, por tanto, al acuerdo sobre las pensiones, pero nada más. El Ejecutivo no está dispuesto a dar marcha atrás en la que ha sido una de las banderas y decisión personal del propio Zapatero. A él se ha dirigido por carta el presidente Herrera, lo hacía ayer, en un intento más para que se reconsidere la decisión. Porque están en juego 1000 empleos, porque no hay dinero para poner en marcha ningún plan de reindustrialización en la zona y por el coste económico que supone cerrarla. Castilla y León dice que sería un agravio alargar la vida del resto, pero dejar fuera a Garoña. En el mapa nuclear español, el turno para renovar nuevas licencias llegará a partir de 2021. La primera en cumplir 40 años entonces será Almaraz 1. 2 años después lo harán Almaraz 2 y Ascó, que son de 1983. Del 84 Escofrentes, del 85 Ascó 2 y de 1988 Trillo y Vandellós. En el mundo hay en marcha 437 reactores que producen 2.563 teravatios hora y otros 56 en construcción. Entre los países que están reconsiderando su política nuclear está Alemania con 17 reactores, 18 tiene Canadá, 19 Reino Unido, 20 Corea del Sur, 31 Rusia, 58 Francia y 104 Estados Unidos. 21 tiene China en construcción. Además de la sangría laboral, el cierre de Garoña supondría un coste de 951 millones de euros. La cifra la pone por escrito en un informe quien hoy es el actual secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, que reconoce además que en un 95% de probabilidades Garoña podría seguir abierta hasta 2029. Bien, pues estos son los datos de nuestro informe. Vamos a empezar por el lado izquierdo. ¿Cree que de alguna manera el debate en torno a Garoña se ha reabierto? Sí, o sin embargo esto simplemente ha sido un globo sonda. Bueno, yo ahí solo puedo decir que espero que no se haya reabierto.
y sobre todo espero que no se haya reabierto con la frivolidad con la que se ha hecho. Es decir, en un debate sobre la recuperación económica de nuestro país, en el que lo que se está abordando fundamentalmente es el futuro sistema de pensiones de nuestro país, pues no tiene ningún sentido, por mucho que amplíen a la política energética, que aparezca un solo elemento de la política energética del país que además tiene una decisión tomada. Por tanto, como yo creo que eso es de una frivolidad extrema, pues espero que ese debate desaparezca con la misma rapidez con la que ha aparecido. Otra cosa sería un debate diferente, y es el del futuro energético español, que me parece que es un debate que en cualquier caso sí que hay que tener, que además urge tener desde mi punto de vista, y que tiene un marco perfectamente precisado, que es el plan que el gobierno español tiene que presentar a la Unión Europea, básicamente el de los 320, pero que tiene que ver fundamentalmente con cuál va a ser el mix energético del futuro, cómo ese mix energético del futuro va a tener al menos un 20% de energías renovables, y cómo además se produce el principal problema que tiene la economía española en materia energética, que es la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, en torno a qué propuestas se debe de realizar. Ese es el debate serio. Esto es una frivolidad que, insisto, espero que desaparezca del panorama social del país tan rápido como ha aparecido. Javier. Yo, si bien estoy de acuerdo con algunas de las palabras que ha dicho Javier, concretamente en el que la frivolidad de mezclar una pensiones son una cosa y el tema energético es otra, ¿no? Eso es más que evidente. Sí que desde el punto de vista de los trabajadores de Garoña nunca ha estado cerrado este debate. Nunca ha estado cerrado porque creemos que una decisión que a nuestro juicio se adoptó arbitrariamente y creemos que ilegalmente, pues nunca vamos a estar de acuerdo con ella. En ese sentido, pues desde que se inició todo este proceso, pues hemos dado los pasos pertinentes, y ahora mismo pues todo el tema sobre Garoña está en la Audiencia Nacional, a falta de que se posicione los jueces sobre la legalidad o no de un procedimiento que a nuestro juicio pues será arreglado, y que, visto el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno no tenía otra solución que dar el permiso de 10 años de explotación que se solicitaba. José María. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que no tiene nada que ver el debate de las pensiones con el debate energético, y mucho más con el debate de Garoña, ¿no? Lo cual no significa que efectivamente los sindicatos y el gobierno puedan hablar de política energética. De hecho, está pendiente de resolver ese gran pacto nacional en materia de energía, en el que se resuelva, como bien decías Javier, cuál es el mix energético que España decide desarrollar en los próximos años, ¿no? Yo creo que mezclar el debate energético en España con la situación específica de Garoña es un error. Garoña es una central nuclear muy antigua. Garoña es una central construida además con una tecnología anterior al resto de las centrales, y por lo tanto que el gobierno haya decidido cerrar Garoña no tiene nada que ver con cuál va a ser la política que el gobierno español diseñe en materia energética. Y es verdad que esto nos lleva a un problema en Garoña, con los trabajadores de Garoña, pero el debate nacional, el debate importante sobre qué producción energética derivada nuclear tiene que haber en España es otro debate, ¿no? Desde luego que Garoña, por su tamaño, por su antigüedad, pues desde mi punto de vista poco tiene que ver con ese debate, ¿no? Y por lo tanto habría dos debates, ¿no? Uno, qué va a hacer España en materia energética, y otro sería qué va a pasar en Garoña, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar ambos debates. Borja. He dicho que ha sido frívolo el mezclarlo, lo comparto con todos. Creo que el gobierno hoy es un crisol de contradicciones permanente, allá donde tenga que hablar dice una cosa, pero sí que creo que es capital Garoña en este debate. Es capital porque supone, en este caso, la motivación de todo un debate de política energética, que tiene que haber un gran pacto, que tiene que haber una coordinación entre todos, y que tiene que haber un mensaje común. Pero frivolizar es también sacar a Garoña del debate. Garoña hoy es una fuente de producción de energía barata, es una fuente de producción de energía segura, y que además tiene, en este caso, las garantías que da un Consejo de Seguridad Nuclear. Por lo tanto, el hecho de cerrar Garoña hoy, o el hecho de plantear el cierre de Garoña antes de su vida útil, que puede llegar hasta el 2019, es un error. Y es un error porque cuando tienes muchos millones de parados en un país, es de sentido común pretender no echar a más gente a la calle, sino mantener esos puestos de trabajo. Es de sentido común el hecho de que cuando se sube la tarifa energética, cuando suben el precio de la energía, es bueno, pues de sentido común también el pretender que aquel que produce más barato siga produciendo si es seguro. Y porque es de sentido común también
el hecho de hacer más competitivas a las empresas con un precio de producción de energía que permita en estos parámetros a las empresas rebajar el coste de los productos. Por lo tanto, por muchos sentidos comunes, por muchas premisas y por muchos objetivos, hoy Garoña tiene que reconsiderar el Gobierno su posición y mantenerlo hasta el 2019, y así lo ha transmitido el presidente Herrera, así hay mucha gente que está pendiente de esas decisiones, y así también lo ha trasladado el Partido Popular como una de sus señas de identidad y parte del programa electoral con que se va a presentar las próximas elecciones. Pero además, detrás de todo esto hay muchas familias, hay muchas personas, hay una zona degradada como es el norte de Burgos con respecto a su industrialización, en el que Garoña juega un papel fundamental. Por lo tanto, son muchos los condicionantes que hacen que esta decisión esté exclusivamente al albur de una decisión personal del presidente del Gobierno, en este caso por unos motivos y por unos acuerdos con los grupos ecologistas que pueden ser muy razonables y que pueden ser muy defendibles, pero que hoy las prioridades son otras. Y hoy la prioridad es el empleo, hoy la prioridad es la competitividad de nuestras empresas y hoy la prioridad también es las economías familiares. Por todo eso, creemos que Garoña tiene que continuar, por todo eso, además, creemos que tenemos que defender al conjunto de trabajadores y de trabajadoras de la central nuclear, y por todo eso vamos a seguir apostando por Garoña. Sí. Bien, yo creo que han salido suficientes temas en el debate ya para abrir la polémica, yo creo que con cierto rigor. Vaya por delante que yo entiendo la preocupación de cualquier trabajador a perder su puesto de trabajo, es decir, es una preocupación, me parece muy legítima, y en la medida de lo posible hay que intentar atenuarla e incluso, si es posible, eliminarla. Bueno, decir que, por suerte o por desgracia, el desmantelamiento de una central nuclear produce una intensidad de trabajo muy parecida o incluso superior a la del funcionamiento de una central nuclear, y además también, por suerte o por desgracia, durante un periodo de tiempo bastante amplio. Por tanto, ahí tenemos ejemplos en España de desmantelamiento de centrales nucleares, el caso de Vandellós. Puedo decir las cifras de lo que la única central que ha tenido un accidente en España, por suerte, no con víctimas personales, pero tenemos centrales en las que han tenido accidentes nucleares importantes, por desgracia, y es el caso de Vandellós. Y el nivel 1 de desmantelamiento nos costó a todos los españoles, que es una de las desgracias que tiene la energía nuclear, que algunas cosas las pagamos todos, 27.000 millones de pesetas, porque entonces trabajaba con pesetas en la primera fase, y el nivel 2, que todavía no está acabado, le está costando hasta ahora en Resa, ahora ya en Resa solo, 100 millones de euros. Digo pesetas y digo euros porque son las cifras con las que hay que trabajar en cada periodo, lo cual nos da una idea de la intensidad temporal de un periodo de desmantelamiento de una central nuclear. Esto en primer lugar. En segundo lugar, se relaciona el cierre o no cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña con el precio de la energía eléctrica para los consumidores. Y eso es una cosa que es totalmente incorrecta desde mi punto de vista, con todos los respetos. ¿Por qué? Porque no hay más que analizar el sistema de fijación de precios que tiene el sistema eléctrico español. Para que todos podamos entenderlo, en el sistema eléctrico español lo fundamental son las subastas diarias que se producen en la red, que las organiza Red Eléctrica Española, a la cual acuden los productores de energía eléctrica y van metiendo en esas subastas. Primero, lógicamente, tiene preferencia la energía nuclear, porque por una razón. No, la energía nuclear tiene preferencia, luego va las renovables, por una razón, porque la energía nuclear no se puede estar enchufando y desenchufando continuamente. Ya diré también luego que eso tiene un problema. Y entonces, al final, es la más cara de las que tiene que cubrir la demanda estimada por Red Eléctrica Española la que fija el precio de todas. Por lo tanto, el precio seguirá siendo muy parecido, con Garoña y sin Garoña, entiendo yo que por desgracia. Por tanto, tiene poca relevancia en el precio final. En cualquier caso, este elemento de fijación de los precios sí que trae un problema añadido al funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, por ser la más antigua, como se ha dicho, la que tiene una tecnología más obsoleta ya. Y el problema que trae añadido es el siguiente: como precisamente esta prioridad de las centrales nucleares, que es desde el punto de vista técnico se entiende, es sin ningún compromiso para la empresa, estimula una forma de funcionamiento en la cual a todas las empresas productoras de energía eléctrica les interesa tener sus establecimientos más rentables al máximo de funcionamiento, lo cual en todos los informes, desde la Agencia Internacional de la Energía a los que se hayan hecho en España, por ejemplo el libro blanco que traigo aquí, las páginas correspondientes a la energía nuclear, dicen que eso puede afectar negativamente a la seguridad de funcionamiento, precisamente por esa tendencia a estar continuamente funcionando, porque si dejan de funcionar, dejan de recibir ni un solo precio. Por tanto, desde el punto de vista de los precios, yo creo que tampoco es una cosa muy importante. Finalmente, hablar del tema de seguridad de centrales nucleares, pues tiene unos elementos genéricos,
que hay unos elementos particulares. En los elementos genéricos, el más claro es que sigue sin resolverse el problema del almacenamiento de los residuos nucleares, que tienen vida de millones de años, y a mí personalmente, y a mucha más gente, no nos gusta dejar ese riesgo pequeño, muy pequeño, pero riesgo a generaciones futuras. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues efectivamente, ninguna central, tampoco Garoña, está libre de riesgos, y ya tenemos la suficiente experiencia en la historia de la humanidad, no mejorada, como diré posteriormente si hace falta, como para pensar que es un riesgo que ya cada uno tiene que decidir si merece la pena correr o no merece la pena correr. Yo creo que merece la pena correrlo lo mínimo posible, y por tanto, que cuanto antes quedemos como la energía nuclear para la producción de energía eléctrica, mejor. A ver, hablando de rigor, es que creo que tenemos que ser todos rigurosos. Entonces, hay cosas que has dicho, tanto que yo enlazo con lo que ha dicho Chema, sobre Garoña. Vamos a ver, lógicamente yo soy trabajador de Garoña y voy a defenderla y diré que mi central es la mejor del mundo. No, pero hay organismos internacionales, la OIEA, organismos que se emanan de la ONU, que han evaluado técnicamente la central de Garoña y se encuentra entre las mejores del mundo, le guste o no le guste a todos. Es así. Yo prefiero que esté entre las mejores del mundo que no esté. Pero eso que quede claro para la hora de decir que es una central antigua, que es una central vieja, no es una central que se ha adaptado tecnológicamente, que con el esfuerzo diario de los que trabajamos allí la mantenemos los niveles de seguridad en los más altos estándares, y que no hay ningún problema en su funcionamiento, y indudablemente debería estar ligada a su futuro al resto del sector nuclear español, porque no hay ninguna diferencia. Buscar diferencias no las hay. Es como buscar diferencia entre Almaraz y Trillo, tecnología americana, tecnología alemana, o sea, las hay técnicamente, pero que todo está evaluado por un organismo que, recordemos, lo nombra el propio Congreso de los Diputados, que es el Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, entrando en esto sí quería contestar, porque ya lo he oído varias veces, el afirmamiento de que a cerrar una empresa se genera empleo. Eso es el sumum de la... Desmantelar, he dicho. Al final es cerrar una empresa. No, desmantelar. O sea, yo conozco lo que ha ocurrido, tengo a mis compañeros, habitualmente los compañeros del sector nos vemos un par de veces al año, y vemos lo que ha ocurrido con cuánta gente de plantilla queda de Vandellós 1. Nadie. De Vandellós 1 nadie. ¿Cuánta gente de plantilla queda ahora mismo en Zorita? Creo que andan en 30 y tantos o 40 y tantos de Zorita, que han pasado ya en Resa, que van a pasar en Resa. Eso al final se ha amortizado muchísimos puestos de trabajo. Se podrá decir que han colocado... ¿Otros dónde? Los de desmantelamiento. Quizá haya que hablar con los alcaldes de la zona, los alcaldes de la zona, ¿no? Que viven... Que quizá haya que hablar... ¿Tú crees que nos gastamos 27.000 millones de pesetas más 100 millones de euros y no creamos puestos de trabajo? El desmantelar es lo mismo que desmantelar una refinería, que desmantelar, o sea, todo tiene su proceso, será más o menos caro, yo no voy a discutir sobre eso, no lo voy a discutir, pero que cerrar una empresa es destruir empleo. Eso no cabe ninguna duda. Si eso no es que yo ya lo he oído varias veces y creo que no es riguroso decir que desmantelar o cerrar una empresa genera más empleo. Que no es lo mismo cerrar que desmantelar. No lo mezclemos. Bueno, desmantelar es cerrar. No, o sea, a partir desmantelar es eliminar las instalaciones que quedan después de cerrar la empresa. Es cerrar una empresa. Yo quisiera saber si trabajo en una empresa o no. Creo que sí, que trabajamos en una empresa y que hay una seguridad jurídica en este país que nos permite a los que trabajamos por cuenta ajena, por mantener nuestro empleo, y que teóricamente el gobierno que tengo va a velar por generar empleo, no por destruirlo, ¿no? Eso es. Sobre el precio de la energía, en este país... a mi juicio, creo que lo que está haciendo realmente cara en la energía, aun compartiendo que debe haber y el sindicato que represento así lo defiende, tiene que haber un mix energético equilibrado. Cuando digo equilibrado, quiere decir que todas las energías son necesarias, entre ellas el carbón también, carbón autóctono. El carbón autóctono, porque hay tecnología ya para minimizar o eliminar las emisiones de CO2. Sí que ocurre, la hay en Alemania, sí que la hay. Y en vez de cerrar empresas o cerrar minas, quizá lo que haya que hacer es investigar más y desarrollo tecnológico, igual que con la energía nuclear, igual que con los residuos nucleares. Y esta es la historia y muchos ecologistas que van por ese camino, es minimizar el impacto que producen las industrias, que toda industria tiene un impacto ambiental, nos guste o no, antes que eliminar la industria. Vayamos por ese camino, que será mejor que el de eliminar directamente las industrias, ¿no? Entonces, el precio de la energía ha hecho muy caro en el país, pues precisamente las renovables. El Real Decreto que fija las tarifas, si bien se modificó, de régimen especial,
Pues estamos, la tarifa regulada de la fotovoltaica es a 46,590 céntimos. Eso es lo que se le paga al productor. Al ciudadano de la calle le cuesta un tercio. Esto es una pirámide similar al de la construcción. Si no se retoma el tema de las renovables, reventaría igual que el tema de la construcción. No hay Estado que lo soporte. Lógicamente eso va a ir al déficit tarifario. Y entonces, claro, bueno... Pero, Javier, el problema de la tarifa de la luz, efectivamente, obedece también mucho al déficit tarifario. Es decir, claro, decimos que producir energía nuclear es muy barato, pero es barato 40 años después. Yo no he dicho ni que sea barato, ni que sea barato claro, ni caro. En este país ninguna empresa eléctrica ha puesto sobre la mesa construir una central nuclear nueva. ¿Por qué no lo hace? Porque eso cuesta mucho dinero. Por lo tanto, es barato ahora, es barato ahora 40 años después, cuando evidentemente está amortizado y cuando además, desde el Gobierno de España se propició en su momento que la tarifa fuera más baja, acumulando en contraprestación un gran déficit con las eléctricas, ¿no? Pero es que además este debate de la tarifa eléctrica lo estamos teniendo con Garoña abierta. O sea, Garoña sigue abierta y sin embargo este mes nos van a subir la luz, lo que significa que nada tiene que ver Garoña en el debate sobre el precio de la luz, me parece a mí. Y mira, yo no creo que el debate energético de este país pueda ser si Garoña cierra en el año 2013 o en el año 2019, yo no lo entiendo. No reducirlo. O sea, si el gran debate nacional sobre la energía nuclear es si una central nuclear, la más pequeña de España, la más antigua de España, cierra en el año 2013 o en el año 2019, si 6 años es lo que va a marcar la política energética de este país, yo no entiendo nada. Es decir, pues que se deje. No, pero vamos a ver, si es muy sencillo, es decir, el Gobierno ha tomado una decisión para lo que está totalmente legitimado, porque es el Gobierno quien decide al final si una central nuclear se abre o no se abre. Garoña cumple este año 40 años y se ha prorrogado 2 más, 42 años, hasta el año 2013. El debate, insisto, es si se mantiene abierta 6 años más o 6 años menos. Por lo tanto, yo entiendo que haya un problema con los trabajadores y que además, yo con Javier he hablado mil veces no, pero muchas veces sobre Garoña, y yo entiendo que eso preocupe a los trabajadores de Garoña. Eso es evidente. Preocupará el año 2019. Preocupará el año 2019. Y es verdad que por la decisión del Gobierno nos preocupa el año 2013. Y a eso hay que darle alternativas. Pero, en fin, yo creo que no es muy justo que el debate se circunscriba solamente a qué pasa con Garoña. Y por último, yo no estoy de acuerdo en que la central nuclear de Garoña haya dejado riqueza en la zona. Es más, lo decía antes Borja, es decir, es una zona degradada, es una zona muy degradada, precisamente porque hay una central nuclear. Porque lo decía recientemente, hace apenas 2 meses, un informe del Colegio de Economistas de Burgos, que decía que Las Merindades, que es la zona donde está ubicada la central nuclear de Garoña, era una de las zonas más deprimidas de Castilla y León. Y hay una central nuclear allí. Y diré un dato que es muy significativo, y es que en la comarca, desde el año 70 que está esa central nuclear, se ha perdido el 42% de la población. En el Valle de Tobalina, que es el municipio donde está Garoña, la población ha pasado de 2000, tengo por aquí el dato, no lo encontrará, pero se ha reducido en más del 50%. En el Valle de Tobalina, tan importante que es la central nuclear, viven 1.000 personas. Hace 30 años o 40 años vivían 2.500. Es decir, esa es la realidad de una central nuclear Garoña, que es verdad que hoy parece que es la única alternativa al empleo, pero que desde mi punto de vista ha impedido que otras alternativas económicas, turísticas o incluso otro tipo de empresas, en fin, me consta que, por ejemplo, Garoña, con Enresa, la empresa nunca ha facilitado subvencionar a ayuntamientos con estos dineros que dan muchas veces, ¿no?, para construir polígonos industriales, porque al final ha sido el monocultivo de la zona. Y lo que hay que plantear ahora, porque si no hay que plantearlo en el año 2019, es qué alternativas pueden hacer a la zona viable, ¿no? Es decir, Garoña no ha sido la panacea para la comarca. Garoña, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es que mucha población se fuera, desde luego que el ejemplo del Valle de Tobalina, el ayuntamiento, insisto, en el que está, que ha pasado de 2.174 habitantes a 1.044, es el mejor ejemplo de cómo una central nuclear no genera, desde luego, ni población ni desarrollo social o económico. Yo hay 2 planteamientos que han salido de esta mesa que me chocan, y me chocan mucho. Miranda ha perdido, ha triplicado el número de desempleados en los últimos 3 años y no se vincula a la empresa nuclear, o sea, a otras. Es decir, la crisis actual está dejando unas secuelas importantes y más en una zona que está degradada porque no ha sabido generar la alternativa y la ha arrasado pues esta crisis, sea quien sea responsable.
Pero hay dos cuestiones que a mí me chocan. La primera, que el hecho de que una empresa que genera 1000 puestos de empleo no ha generado riqueza. Bueno, de por sí ya 1000 puestos de empleo durante 40 años generan mucha riqueza. Muchas familias que han vivido de ello, que han crecido no solo en el entorno del Valle de Tobalina ni de las Merindades, también en la Bureba y sobre todo en Miranda de Ebro, en la comarca de Miranda de Ebro. Por lo tanto, en fin, la riqueza está ahí y con datos absolutos. A ver si alguien me explica un día dónde salen, por cierto, los 1000 trabajadores. Porque yo no sé dónde salen los 1000 trabajadores. Bueno, el otro día leía que 1800, cada mes suben 100 más. O sea, ¿alguien me quiere explicar dónde hay 1000 trabajadores en Garoña? No, porque es que no les hay. Es que no les hay, pero bueno. De media, 772 trabajadores fichan. ¿Cuántos trabajadores directos hay de en la media nuclear Garoña? Directos. Bueno, contratados por Garoña. Un dato, te estoy dando un dato concreto. 772 trabajadores fichan diariamente de media. Ahí están las empresas subcontratadas. Bien, en todo caso. Sí. En buena parte de las cuales puedo trabajar en desmantelamiento. El segundo en otro tipo de actividades económicas. Si me permiten acabar. El segundo planteamiento que también me choca es que el hecho de desmantelar empresas genera empleo. Mire, es que así no vamos a ningún sitio. O sea, si el objetivo es desmantelar empresas para generar empleo, desmantelemos todas. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras? Los de demagogia pueden alcanzar lo que se quiera. No, pero claro, está muy bien decir que el desmantelamiento va a llevar puntualmente más gente. No, puestos de trabajo, porque el desmantelamiento de una cosa tan especializada... ¿Durante cuánto tiempo? Como una central nuclear, bastante tiempo. Si te estoy diciendo que Vandellós lleva 17 años desmantelándose... Pues mire, le estoy diciendo seguramente más que los que en el caso más optimista tendría de vida todavía la central Santa María de Garoña. Le estoy diciendo yo a usted que el desmantelamiento sí o sí tiene que producirse. Y que en una situación de crisis se puede alargar la vida hasta lo que permiten los parámetros de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, y en el 2019 puede comenzar su desmantelamiento y a partir de ahí generar más empleo. Pero yo sí quisiera entrar. No, es que creo que eso es importante para enfocar sobre el rigor, ¿no? Es decir, una central nuclear, igual que otro tipo de empresa, tarde o temprano se va a tener que cerrar, desmantelar, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? El problema es por qué se quiere cerrar. Sí. Oiga, si tiene un organismo que la evalúa, la vigila y le dice que está todo bien, que le da su informe técnico, si vienen organismos internacionales y dicen, oye, si es una de las mejores centrales, ¿por qué? ¿Por qué los trabajadores nos preguntamos, ¿por qué esa diferencia de trato con una Michelin, con un antibiótico? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque claro, es que yo me siento trabajador igual que ese trabajador. Claro, ¿por qué? Bueno, nos preguntamos por qué. Es que hay alguna razón. Por el carácter especial de vuestra industria. Claro. Obvio, bastante obvio, ¿no? Una cosa bastante delicada, ¿no? Entiendo yo. Pero una química, de esto se puede hablar con mucha demagogia, ¿no? Una química, sí, una química y sin mucha. Es decir, se puede estar. A mí lo que me da pena de esto es que en otros países el tema energético no está sujeto al debate político. No está sujeto. Y pues me llama muchísimo la atención que en este país, pues, gente de Extremadura pidan el cierre de una central, de Bilbao pidan el cierre de una central de Extremadura o la nuestra, cuando al otro lado de la frontera tienen un montón de centrales en Francia, de que cuando nos hace falta energía además recurrimos a ella, que Italia depende energéticamente de las centrales nucleares francesas y que en Francia nadie cuestiona el origen de la energía, que por cierto es muy barata, ni tan siquiera muchos grupos ecologistas tampoco la cuestionan, que se limitan ¿a qué? A intentar que esa energía sea segura y fiable, que es lo que deberíamos de intentar preocuparnos todos. Ahora vamos a hablar de eso. Mira, vamos a ver, para empezar, como han salido los tópicos de que Italia depende energéticamente de Francia, España importamos energía de Francia de origen nuclear y son las centrales nucleares francesas las que nos abastecen. Decir que España, desde hace ya bastantes años, en producción de energía eléctrica es excedentaria. Sí, señor. Y su balance es positivo. Claro, sin empresas. Exporta a Marruecos. A Marruecos y a Portugal. No hay empresas, no hay producción, pues es excedentaria. Pero eso es bueno, ¿no? Vamos a ver. Claro, somos exportadores. Bueno, eso vamos a dejarlo aparte porque... no, los consumos no han bajado. Vamos a ver. No, pero bueno, no derivemos el debate. España estoy de acuerdo. Es hace tiempo. Exportamos no a Marruecos, sino a Marruecos y a Portugal. Y a Portugal, perdón. Y en algunos casos a Portugal también, a Francia también. E importábamos de Francia en términos netos. A veces le exportábamos, a veces le importábamos. Da la casualidad de que el año 2010 acaba de salir el balance de Red Eléctrica Española y dice el siguiente párrafo. Los intercambios internacionales han registrado un saldo neto exportador de 8.500 gigavatios.
un 4,8% superior al del 2009. Este aumento proviene principalmente del cambio del signo del saldo neto en la interconexión con Francia, que pasa a ser exportador. Por primera vez, en términos netos, exportamos a Francia, como consecuencia de un aumento del 45% de las exportaciones, como de un descenso del 49% de las importaciones. Por tanto, esas bobaditas que se vienen diciendo desde hace tiempo inmemorial, de que España tenía dependencia energética, luego se dejaron de decir con Francia y con Portugal, y se seguían diciendo con Francia, resulta que en el año 2010 acaba de salir el balance, esta es la página web de Red Eléctrica Española, como puede comprobar cualquiera, hemos también en términos netos exportado a Francia. Pero es bueno o malo. Por tanto, en el 2008 11.000 gigavatios. ¿eh? Vale, sí, pero en el, O sea, 2008, en el 2010 8.490. Exactamente. 8.490 gigavatios de saldo neto. En el 2008 11.000. Neto. Sí, neto. Pero, Sí, los o sea, datos que, son los datos. O sea, que no son las centrales nucleares francesas las que abastecen a nadie, ni siquiera Italia sí. Ni siquiera a Italia España. sí. A Italia Ni sí. siquiera España. Deduzco, por las intervenciones que ha habido, que ya no queremos volver a hablar de precios de la energía, porque, insisto, sigo insistiendo, es irrelevante el precio de la energía nuclear para el precio con el cual es irrelevante. ¿Cómo va a ser irrelevante? Pues porque te vuelvo a repetir, porque el precio de las energías en España se fija en los subastas diarias que se producen en la red, y en las subastas diarias se elige la más cara de las baratas. Como la energía nuclear, por suerte para ella, está muy por debajo de esa cantidad, sea cual sea... No, eso no es cierto. Vale, pues dime, sea cual sea... Por ejemplo, sabe que se ha subastado, ha habido subastas a cero euros. ¿Y qué tiene que ver que eso? Sí, para que entrara... Te vuelvo a repetir que el precio que se fija y que da lugar luego al déficit de tarifa, además, es el de la más cara de las baratas. Y siempre, la hidráulica y la nuclear son las más baratas. Pero son las más baratas por una razón, porque ambas están amortizadas en casi todas las ocasiones, sobre todo en Garoña. Y básicamente son una máquina de hacer dinero para las empresas propietarias. Me parece muy bien que los trabajadores defiendan su puesto de trabajo, pero no olvidemos que lo que está encanallando un tanto el debate sobre Garoña es el interés de esas empresas por seguir obteniendo los fabulosos beneficios que obtienen con la producción de energía nuclear en general y en particular con las que están más amortizadas, que son las más viejas. Obviamente, y que un poco pánfilos seríamos como consumidores, como usuarios de energía, si simplemente aceptamos acríticamente ese debate. Tal es así, ese asunto, tal es así, aquí y en Sebastopol, que el libro blanco de la energía que se elaboró en el año 2005, además de decir lo otro que he dicho antes, que esa forma de fijar los precios de la energía, perdón, los costes, que es más exacto que los precios, es mala, porque estimula una sobreactuación de las centrales nucleares, que obviamente incrementa los pocos o muchos riesgos que puedan existir, luego podemos debatir si hay pocos o muchos, los incrementan, eso lo dice todo el mundo, el libro blanco, y menciona muchísimos informes internacionales, eso es el primer asunto. Y el segundo asunto es que dice, de seguir este régimen de funcionamiento, póngase inmediatamente una tasa a las centrales nucleares amortizadas. Alemania, que es la que... pero no se ha hecho. Y por eso, Alemania, que es la que ya ha alargado la vida útil a una central nuclear, incumpliendo compromisos que habían adquirido los anteriores gobiernos, lo primero que ha hecho ha sido poner una tasa extraordinaria. De acuerdo, Javier, pero lo que no, es de acuerdo, no. Lo que es de base... A ver esos órganos de poder tan fabulosos que se llaman en Alemania ha sido un acuerdo entre el gobierno y las empresas eléctricas, no ha sido ningún, igual que en Bélgica, igual que en otros países, quiero decir. Pero ya puesto una tasa fabulosa. Es innegable, Javier, que será mejor producir a bajo coste que a un alto coste. Si ese bajo coste influyese en la determinación del precio, sí. Como no influye, es irrelevante. No, vamos a ver, pero es que hablar así del precio de la energía no es cierto. Los costes de producción, o sea, la venta de energía, si en este país las empresas fueran distintas, las que generan y las que comercializan, existiría un verdadero problema. Existiría un verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque el precio... Yo creo supongo que lo conocerás, en el año 2009 el precio del pool de energía ha sido de media inferior al precio de generación. Se estaba poniendo un precio en el pool de energía que era inferior
al precio que costaba generarla. Ese es el déficit tarifario, precisamente. De ahí donde emana el déficit, claro. No, ¿Por qué? Por este método perverso de fijar los precios, sí. Y, lógicamente, como luego vamos a tarifa regulada en comercialización, a tarifa que la fija el gobierno... Eso es otra cosa. Eso sí es que tiene otra que cosa, ver pero con el déficit tarifario. al final las empresas, Eso la sí mayoría de que las tiene empresas que son ver las que tienen generación, y si no, muchas empresas estarían abocadas a cerrar. Si solo se dedicaran a generar, estarían abocadas a cerrar. ¿Qué dices? Con Vamos a ver. Porque había muchos días se ha ofertado a cero, te lo he dicho antes, a 0 euros el kilovatio. Si el problema es justo el contrario. ¿Y por qué? No, si tú lo sabes. En este país, ¿quién es el que fija el precio? Déjame un segundo, y si tú lo sabes, pero aclaremos las cosas. ¿Quién es el que fija el precio del pool? Las centrales de gas. Pero es que de esto debemos de saber lo que es. Básicamente las centrales de gas. Básicamente las centrales de gas. ¿Por qué? Porque el gas, los contratos de gas, hay que consumir, lo vas a pagar, consumas o no. Los contratos de gas que se hicieron en este país con los suministradores se pagan, lo consumas o no. Por eso muchos ciclos combinados de gas han ofertado a 0 euros, porque es preferible trabajar bajo coste que quedarse fuera. Vamos a ver. Y eso sabes que es así, si conoces un poco cómo funciona el sistema Las centrales de gas energético. de ciclo combinado están trabajando un año con otro de los últimos de media al 50% de su capacidad. Ese es un problema. El problema en España fundamental que tenemos desde ese punto de vista es que en estos momentos hay un exceso de producción instalada con ganas de funcionar que no puede funcionar porque efectivamente la demanda es baja. Y las centrales de gas de ciclo combinado, está claro, que están trabajando al 50% de su capacidad. El problema que tenemos en España es otro problema, que también le decía el Libro Blanco de la Energía, y lo dice el sentido común, es que nos hemos quedado con 3, que son Unión Fenosa, Gas Natural, Iberdrola y Endesa. Y quedarnos con 3, una cosa que se llama técnicamente poder de mercado, pero que es muy fácil de entender, se complica abrumadoramente, porque es perfectamente posible para esas 3, teniendo en cuenta cada uno de sus mix energéticos, que es lo que las hace a veces competir, llegar a acuerdos que sobreciten el precio final para el consumidor de la demanda de energía eléctrica. Bastante mejor nos iría si, además de tener otro sistema de fijación de los precios, acabamos con ese poder de lobby tan terrible. 3 deciden todo, influyen sobre los gobiernos, sobreexcitan el debate de Santa María de Garoña más allá de los intereses legítimos de los trabajadores, porque están obteniendo unos muy pingües beneficios. Mejor nos iría si eso estuviese mucho más difuso de lo que está. Muchísimo mejor nos iría. Yo no quiero entrar tampoco en debate que no controlo, pero matiz con el precio. Un matiz con la producción. Por siguiendo los mismos datos que utiliza la página de Red Eléctrica, en el año 2010 se ha aumentado la energía un 3,2%. Sí, la demanda de energía ha aumentado un 3,2%. Después de varios años de caída. Después de varios años de caída hemos aumentado, lo que cabe pensar que la tendencia, y yo coincido con esto, nadie se cuestiona en que exportar sea malo. Si exportáramos muchísima energía a un precio competitivo, sería estupendo, estaremos de acuerdo, porque estaríamos generando en nuestro país empleo y riqueza. Nunca se me ocurría decir que es malo. Ahora, también si sigues leyendo el informe te dirá que la cosa fundamental ha sido el incremento espectacular de la energía de origen hidráulico. El único buen año, no, pero yo hablo de demanda, no de generación. Hablo de demanda, la demanda ha aumentado. Hablo de generación. Ha llovido. Otra cuestión de los últimos días relacionada con Garoña y de la que me gustaría conocer vuestra opinión, el nombramiento del nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, que, vamos a decir, paradojas de la vida, precisamente antes de dedicarse a la vida política, trabajaba para una empresa privada en la que él mismo suscribió de puño y letra un informe que, por cierto, va a ser utilizado, está siendo utilizado por los peritos, en el que valoraba, tasaba el cierre de la central en 951 millones de euros. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece igual de incomprensible que la aparición del debate de Santa María de Garoña en la discusión sobre el futuro de nuestras pensiones. No es razonable que una persona que ha estado trabajando tan recientemente para una parte de la industria eléctrica española, con un dictamen además de parte en el tema de Garoña, pues sea el que codecida sobre nuestro futuro energético. Pero esto tiene que ver con lo que he dicho antes. Es que son 3. Es que todo el sector productor de energía eléctrica son 3. Y prácticamente la inmensa mayoría del sector comercializador, se llamen de una forma o de otra, dependen de 3. Este es el problema principal con el que hay que acabar en el sector de la energía eléctrica en España, porque esos 3 invaden, contaminan todo, absolutamente todo, hasta las demandas de los trabajadores. Yo otra vez, no sé si estás de acuerdo o no, que lo que estás pidiendo es que haya más empresas o no. En Francia está EDF.
Básicamente. En Francia está EDF, en Alemania está E.ON. Quiero decir, que es curioso porque nos llenamos la boca de decir, pero resulta que en la gran mayoría, excepto en Inglaterra, todo el sector eléctrico está controlado por los gobiernos con una empresa pública. Pues nacionalicemos, nacionalicemos, que sea directamente el sector público el que decida. Efectivamente, pero no. Pero es que parece lo que estabas pidiendo, era lo contrario, que haya más empresas. Si va a haber pocas, nacionalizadas. Si va a haber competencia, que se peguen entre ellas. Pero lo peor es esto, que ni se pegan entre ellas, ni están nacionalizadas y además influyen terriblemente sobre los gobiernos a todos los niveles. A mí personalmente me abrió una esperanza el hecho de que el que había informado sobre la defensa de Garoña fuese secretario de Estado. Yo creo que abrió una expectativa que luego... Pero al margen de las expectativas, ¿te parece presentable eso o no te parece presentable? A mí no. Ah, vale, comparto las dos, la frivolidad del pacto social con Garoña y la frivolidad de un secretario de Estado que hace un día estaba defendiendo otra cosa que no defiende el gobierno. Pero bueno, en todo caso, y pensando en lo que puede dejar de oportunidad, es que se abre una expectativa de que pueda haber un cambio que incite al presidente del gobierno a decidir ahora sobre el mantenimiento de Garoña. Por lo tanto, ante esa expectativa, bienvenida sea. Lo que pasa es que se hacen las cosas, como siempre, muy mal. Cuando hablaban de ese crisol de contradicciones, esta es otra más, ¿no? Bueno, es decir, en fin, pónganse de acuerdo, porque en medio están no solo los trabajadores, están muchas más cosas. Antes se ha dicho, y bien, saquemos Garoña del debate de política energética, de acuerdo, y que haya un pacto sobre la energía, de acuerdo, y que concurran todos estos necesarios debates en torno a los oligopolios o no, de acuerdo. Pero, hombre, lo que está claro es que en medio hay una empresa pequeñita para lo que supone todo el sector, que está viendo con mucha incertidumbre todos estos movimientos. Y nosotros al final, y en este caso yo, estoy defendiendo un debate pequeño, de un territorio pequeñito, de una comunidad pequeñita, pero que tiene mucha influencia porque son 1000 personas, son 1000 familias, aunque vayan a fichar de media 772. Bueno, por lo tanto, de media es un poco exagerado. Algunos días. Por lo tanto, vamos a centrar los debates. Que no nos hemos caído la jalguinda nadie. Con respecto, pero yo estoy dispuesto a aclarar eso. Algunos días. Algunos días. Sí, es lo de vamos a en todo caso no son pocos. Yo creo que todo puesto de trabajo es importante. Yo creo que aquí se han dado algunos datos que yo creo que evidencian que sobre Garoña hay mucha demagogia. Y no precisamente por parte de los trabajadores, Pero es verdad que Garoña se ha convertido también en un juguetito político, Y entonces, en fin, pues parece que mantener o no Garoña depende, sobre todo con el debate del empleo, que es un debate siempre muy delicado, pues intentamos, yo creo que, distorsionar el debate real, ¿no? Yo creo que lo que queda demostrado en este debate es que ni en los precios, que es de lo que más valora el Partido Popular, ni en la exportación, si España era un país deficitario o no. Yo he dicho 1000 veces que España exporta energía, pero nunca me cree el PP. Y hasta utilizando los datos de Red Eléctrica, pero bueno, yo agradezco mucho que, más no sabía que me han salido los últimos datos, y evidencian que España exporta energía. Me acuerdo que lo dije aquí en el último debate que estuve de Garoña, y parece que era un dato que nadie se cree, ¿no? Pero en ambos debates, tanto en el de los precios como en el de cuál es la cantidad de energía que exporta e importa España, desde luego Garoña no tiene nada que ver. Algo tendrá que ver. Nada que ver. Es decir, o sea, Garoña hoy sigue abierta y han subido la tarifa de la luz por otras cuestiones que nada tienen que ver con Garoña. España es un país que exporta energía, y si hiciera Garoña mañana tampoco va a dejar España de exportar energía por esa decisión. Claro, esa es la realidad. De exportar si cierran todos. Esa es la realidad energética. Hay que tener las cosas claras con una y con todas. Y nadie me ha respondido, y me gustaría que alguien me lo respondiera, ¿por qué este debate es tan importante cuando la alternativa es cerrar Garoña en el año 2019? Es decir, pero es que 6 años marcan tanta diferencia entre ser un país energéticamente hablando potente a no serlo. Es que 6 años más van a significar que esas 1000 familias, que son menos, no tengan expectativas de futuro, porque el año 2019 hay algo para que hacer. No, y no tienen ninguna expectativa de futuro. Bueno, eso lo dirás tú, Borja. Y eso lo dirás tú. Mira, el otro día, tú eres portavoz también de la Diputación Provincial de Burgos, y el otro día, esto, la que suena risa es así, el otro día el presidente de la Diputación de Burgos da unas subvenciones de 1,5 millones de euros para empresas. Decía que ha creado 1000 puestos de trabajo. Lo decía el presidente de la Diputación de Burgos. Hombre, si con 100 millones de euros del Reindus no somos capaces de generar 1000 puestos de trabajo, es que evidentemente pues nadie sabe hacer nada. Todavía no ha creado ni uno. Bueno, hay que poner sobre la mesa alternativas a lo que va a ser un cierre, no sé si en el 13 o en el 19, yo espero que en el 13, pero que Garoña va a cerrar es una evidencia. Y lo que hay que hacer es trabajar por poner alternativas en una zona que desde luego no está en su máxima panacea, tal como ha dicho, órganos independientes y que nada tiene que ver con el PSOE. Vuelvo otra vez a decir lo mismo. Garoña cerrará cuando tenga que cerrar, pero que sea
con algún argumento. Es que nosotros los trabajadores que estamos allí todavía no tenemos ningún argumento. Pedimos algún argumento real, algo que como trabajadores... ¿Por qué no hablamos qué hace con los residuos de Garoña, por ejemplo? Con Insisto, quizás yo puedo decir que ese es un problema, pero lo mismo que es un problema las emisiones de CO2 en otro caso. O sea, es decir, ahora hablamos de Garoña. Ahora hablamos de Garoña. ¿Qué hace este país? ¿Qué va a hacer este país para resolver el problema de los residuos debería nucleares? de haberse solucionado lo que han hecho el resto de los países europeos. Pregúntaselo al gobierno, claro, ¿qué va a hacer? No lo ha hecho, pero que otros países sí que le han dado soluciones temporales. Vale, de acuerdo. No, bien. El ACC es una solución temporal. Yo quería intervenir sobre algunos asuntos que se siguen manejando. El primero es el del debate económico. En toda zona donde se coloca una central nuclear, el debate económico completo es entre los puestos de trabajo que genera directamente esa central nuclear o que genera indirectamente, vamos a suponer que son 772, en torno a dónde se quedan esos puestos de trabajo, porque a veces decimos que son las zonas rurales las que hay que mejorar, y no es precisamente la zona rural más inmediata, Santa María de Garoña, la que haya tenido esos puestos de trabajo, sino que es Miranda la población más afectada desde el punto de vista de los puestos de trabajo, segundo debate. Eso por un lado, por el lado de lo positivo, que insisto, se suele alejar un poco de la propia zona donde se pone la central nuclear. Y por otro lado, lo que es difícil de cuantificar, lo que sería un contrafáctico, pero que obviamente existe, son las actividades que dejan ir a esa zona precisamente por la existencia de la central nuclear. Por eso el debate es un debate sesgado. Solo te ponen el lado positivo, porque el lado negativo no se puede medir. Se puede intuir, pero no se puede medir. Por tanto, este es un debate sesgado. No es un debate sesgado solo lo que hacen las empresas productoras, que como cuelan en red energía mucho más barata de la del precio final que se queda, obtienen unos superpingües beneficios, que también me gustaría a mí que los trabajadores digan algo de los superpingües beneficios que obtienen las dos empresas propietarias de Iberdrola. Me imagino que les vendrá muy bien para tener garantizado su puesto de trabajo, pero hombre, también hay que tener un poco cuidado en esos otros aspectos. Por tanto, en el aspecto económico, eso. ¿Ha estado en el Valle de Tobalina? ¿Conoce usted? ¿Ha estado allí? ¿Cómo lo conoce el Valle de Tobalina? Perfectísimamente, sí. Te digo todos los pueblos de uno si quiere. Yo soy de Burgos. Viajo habitualmente al norte de Burgos. Viajo también habitualmente a Miranda de Ebro. Pero lo que es un hecho es que los beneficios en forma de vivienda de las personas que trabajan los ha tenido fundamentalmente Miranda y no los ha tenido fundamentalmente Valle de Tobalina. No, yo me limito a describir la realidad. Vivienda, ¿dónde vive la gente que trabaja en la central nuclear básicamente? ¿Dónde está ubicada su casa? Suele estar en Miranda, que está muy bien. Bueno, equidistante, no es tampoco. Eso es lo que quería decir. Perdón. Y lo había entendido todo el mundo, pero bueno. Pero es equidistante. En Medina hay una parte de población importante. En Medina. Pequeña, sí, en algunos chalés de Medina y más Miranda, sí. Bueno, pero Medina 40, también está a unos kilómetros de la central nuclear, ¿eh? Sí. Tres Paderne, lo conozco. Tres Paderne es el que más cerca está y el que menos gente vive. Y no, el propio Valle de vivir allí. No, que yo no digo, solo describo. Porque a veces. En Tres Paderne, concretamente, hay más de 50 personas que trabajan en la central. Pues todo el servicio del comedor según tus datos, ni el 10%. Vale, no hay más que decir. Directamente. Según tus datos, ni el 10% de la subcontrata. Por supuesto. Bien, vale. Entonces, eso para tener un debate completo desde el punto de vista económico, que insisto, que es imposible que sea completo, porque la parte que no se produce se puede intuir. Es decir, ¿el declive demográfico del Valle de Tobalina es superior al de otras zonas de las merindades? ¿Sí o no? Si es sí, se puede intuir que otro tipo de negocios, casas rurales, etcétera, actividades turísticas, actividades relacionadas con el ocio, igual no se han podido desarrollar con toda su potencialidad precisamente por la existencia de la central. Pero se puede intuir, no se puede afirmar tajantemente. Eso en relación con el debate económico, insisto. A mí del debate económico me preocupa bastante más el otro, aunque entiendo que a los trabajadores les preocupe su puesto de trabajo. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la seguridad hay dos formas de abordar el debate de la seguridad. Uno, el de las instalaciones nucleares en general y el de esta instalación nuclear en particular. Desde las instalaciones nucleares en general, insisto, seguimos sin resolver el problema de los residuos, que tienen muchos años de vida. Compañeros, dice, ya lo tienen resuelto otros países, y claro, yo he tenido que hacer una acotación, es temporalmente, y ya veremos a ver qué es seguridad temporal. Es decir, definitivamente no lo tiene resuelto nadie. Y si vas a un país muy industrial, como por ejemplo la República Federal Alemana, bueno, Alemania ya, que digo yo, República Federal Alemana, ya, donde tiene colocado sus repósitos en un depósito de los de larga duración, es vergonzoso. Y lo saben ellos, unas viejas minas de sal que están deteriorando los envases en los que están contenidos esos residuos nucleares de forma vertiginosa. Si queremos ir sobre ese debate sobre la seguridad a otros países del mundo, Japón se decía hasta hace poco como uno de los países más seguros en materia de instalaciones nucleares, hace 4 años, 5 ya,
Bueno, tuvo un accidente en una central nuclear con pérdida de vidas humanas, con pérdida de vidas humanas, pocas, por suerte. Ojo, porque hubo un terremoto y estaba en la línea del terremoto. No estaba en el epicentro, suerte, pero estaba en la línea del terremoto. Esto es una de las cosas que se discute mucho cuando se habla de residuos nucleares. Por tanto, asociar la palabra seguridad a las instalaciones nucleares, yo siempre diría seguridad dentro de un orden, que ojalá no se produzca, pero de eso de seguridad absoluta. Estaremos de acuerdo que no se puede dibujar un escenario en que la industria nuclear haya generado mucha muerte. Chernobyl, estaremos de acuerdo también que es un tema aparte, es el uso militar. Uso militar. Yo estoy en una empresa dedicada al uso civil. Sí, uso civil controlada por militares. Vale, bueno, ya. Pero era uso militar de la energía nuclear, que creo que en eso nadie discute el uso civil de la energía nuclear, el uso médico, yo totalmente contrario, lógicamente, al uso militar de la energía nuclear. Vale, sí. Y lo que ocurrió en Chernobyl, todos los que conocemos un poco sabemos que eso no podía ocurrir. Origen del civil, el militar, por cierto. ¿Perdón? Origen del uso civil, el militar. Sin el militar nunca había existido. Y el médico, incluso Javier, el médico. Brevemente. Sí, no, eso que no, en la industria nuclear no se distingue precisamente, por lo menos en la occidental, de que haya muertos como otro tipo de industria, que es común la accidentabilidad que puede haber en cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso pues lo dejemos claro, todo lo contrario, más bien todo lo contrario. Es menor, pero si por desgracia ocurre alguna vez, los muertos serán muy superiores, como se demostró en Chernobyl. Bien, lo dejamos aquí un segundo. Lo dejamos aquí un segundo. Señores, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad. Apenas 2 minutos, regresamos con las conclusiones aquí en Espacio Abierto. No se vayan. Obra Social La Caixa y Junta de Castilla y León. Medio ambiente. Itinerarios adaptados. El Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores es un espacio único por su biodiversidad y por la espectacular belleza de sus paisajes. Unos paisajes que hasta hace muy poco tenían limitado el acceso a personas con algún tipo de discapacidad física o visual. La Obra Social La Caixa y la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, trabajan conjuntamente en la adaptación de itinerarios en los parques naturales para personas con discapacidad física y visual. En el Parque Natural se han adaptado sendas como esta para que las sillas de ruedas puedan circular, con bandas laterales que permiten que los invidentes puedan seguir el camino sin peligro. También se han adaptado elementos como la rampa y la silla anfibia para que los discapacitados físicos puedan disfrutar del lago como cualquier otro visitante. La defensa de nuestros parques naturales, un trabajo de todos. Junta de Castilla y León y Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Jesús Fonseca presenta Amando de Miguel, el hombre que nunca se muerde la lengua. Tenemos un gobierno muy incompetente, una población activa que trabaja poco. Palabras a medianoche, esta madrugada en la 7 y los domingos por la noche en la 8 de Castilla y León Televisión. Muy pronto las preguntas tendrán respuesta. Las profecías han empezado. Los secretos serán revelados. El primer niño nacido muerto anunciará el fin del mundo. La séptima profecía. El miércoles por la noche en la 7 de Castilla y León Televisión. Continuamos aquí en Espacio Abierto hablando de la central nuclear de Santa María de Garoña. Vamos ya rápidamente con las conclusiones, Javier. Bueno, yo creo que el cierre de Santa María de Garoña, tal y como estaba pronosticado, debe mantenerse. Es irrelevante desde el punto de vista económico, excepto por la actividad económica que genera y por los puestos de trabajo que crea, que espero que se compensen y se amplíen con el proceso de desmantelamiento, que también es amplio en el tiempo, y que tengan prioridad los trabajadores que actualmente trabajan en la central nuclear. Y España lo que debe hacer es cumplir rápidamente lo que le ha dicho la Unión Europea, que es alcanzar un 20% de su producción de energía eléctrica con energías renovables, y por tanto debe dedicar sus dineros y sus esfuerzos tecnológicos al desarrollo de esas energías. Borja. Sí al mix energético, sí al cumplimiento de lo que dice la Unión Europea,
pero evidentemente si un país quiere salir de la crisis y crear empleo, pasa por crearlo, no por destruirlo. Por lo tanto, vamos a tratar de, con todo el sentido común, alargar la vida hasta el 2019 porque hay garantías de seguridad y hacer que la incertidumbre que se ha generado por un mal gobierno se cierre en breve y podamos decir en Miranda, podamos decir en el Valle de Tobalina que la central nuclear tiene vida hasta el 2019. José María. Garoña ha cumplido ya con su periodo útil de vida, le ha superado incluso en 2 años. El debate no puede ser si por 6 años la energía nuclear en España va a dejar de ser o no un arma importante en nuestra producción energética, y desde luego lo que hay que hacer es provocar alternativas económicas en una comarca deprimida, yo creo que entre otras razones por la central nuclear de Garoña, y desde luego alimentar un debate más serio en torno a la realidad de la central nuclear de Garoña y cómo afecta esto tanto a los precios como a la cantidad de energía que produce España. Javier. Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, como empezamos, Garoña es una central que es como otro centro de trabajo de los miles que hay en este país, y que se nos trate como se trata al resto de trabajadores. Lo único que pedimos es que se nos trate pues con sensatez, y que ya estamos cansados de sentirnos rehenes de muchas veces de los políticos. Que nos dejen un poco tranquilos, trabajar en paz, y por supuesto que no vemos ninguna razón evidentemente para cerrar una empresa. Muy bien, señores, muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Señores, muchas gracias. Nosotros nos vamos, regresamos la semana que viene aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión para abordar también un tema caliente de las últimas horas que seguro que sí dará mucho que hablar durante estos próximos días: la nacionalización del sector financiero, de las cajas, también de las cajas de Castilla y León. Sobre ese asunto trataremos la semana que viene aquí en Espacio Abierto. Hasta entonces, que pasen buenos días.